Muy buenos días, grupo. Bien, continuando con el tema de actos jurídicos, vamos a ver la teoría de validez de los actos jurídicos. Vamos a encontrar 6 teorías, ¿sí? Bien, la primera teoría va a ser la manifestación de la voluntad. ¿Qué es esta manifestación de la voluntad? Pues bueno, es la afirmación de una persona a la hora de proceder a una acción. Esto es, va a ser la decisión de cada individuo de participar en un ejercicio jurídico, ¿sí? Y todo lo que implica ese ejercicio jurídico. Este ejercicio jurídico, pues bueno, su fin es lícito, ¿sí? Va a ser esa afirmación de la persona a la hora de proceder a una acción, ¿sí? Por ejemplo, a la hora de realizar un contrato de una compra-venta de un automóvil, pues bueno, ya es la decisión del individuo de realizar esa compra-venta de dicho automóvil y ese contrato, pues bueno, va a tener ese fin lícito, ¿sí? Pero ya aquí parte la voluntad de cada individuo, ¿ok? Como segunda teoría tenemos la licitud. Esta licitud va a ser el objeto, el motivo o fin de un acto jurídico, ¿sí? Ese objeto o fin de un acto jurídico tiene que ser, como les mencioné, lícito, ¿sí? Ese objeto se va a llevar a cabo lícito. Como el ejemplo del contrato de compra-venta, pues bueno, el objeto va a ser ese automóvil, ¿sí? Del cual se va a hacer la compra-venta. Entonces, aquí en este contrato, el deudor, bueno, el que va a hacer la compra, va a quedar obligado a ciertas cláusulas, por ejemplo, la forma de pago, el tiempo en que le van a entregar el automóvil. Esto es que ese contrato en esas cláusulas sean lícitas, ¿sí? Y que si se llega a encontrar en esas cláusulas algún error o vicio que no sea válido, pues bueno, este contrato pues bueno será nulo, ¿sí? La tercera teoría de validez es la forma. ¿Qué es esto? Pues es la expresión que se va a llevar a cabo de forma escrita o verbal. Un acto jurídico debe de ser expresado de forma escrita o de forma verbal. ¿Para qué? Para dejar un registro de esa práctica, de ese acto jurídico en un acta, ¿sí? Va a quedar registrado en actas, ¿sí? El acto jurídico que se realice. Por ejemplo, al contraer matrimonio, pues bueno, se está realizando un acto jurídico en el cual se va a quedar un registro en un acta. Esto es a la firma de los contrayentes en el libro de registros, ¿sí? De igual forma, la sociedad por la que se van a casar, ya sea en el régimen más bien de la sociedad conyugal, pues bueno, se van a pactar en el capítulo de capitulaciones matrimoniales, en donde ahí también va a quedar ese registro, esa acta por la cual van a contraer matrimonio. ¿Por qué régimen? ¿Sí? Esto es otro ejemplo. Otro ejemplo pues son las actas de divorcio, otra es las de compra-venta de bienes inmuebles. También queda un registro, ¿no?, de esas compras ante una autoridad judicial. Bien. Otra teoría es la cuarta, la capacidad. ¿A qué nos referimos con la capacidad? Pues la capacidad nos referimos a esa capacidad jurídica que tenemos para realizar dicho acto jurídico, ¿sí? Esto es, por un ejemplo, pues bueno, el tener la mayoría de edad para contraer un acto jurídico. Otro ejemplo es la nacionalidad con la que contamos, ¿sí?, para realizar y celebrar dicho acto jurídico. Otra, pues bueno, puede ser otro ejemplo, la situación legal en que nos encontremos, o si tenemos antecedentes penales, pues bueno, el sujeto que quiera realizar un acto jurídico, pues bueno, antes se
informa de esta situación, ¿no? Para poder pactar con esa capacidad jurídica, ¿sí? La quinta es la formalidad. ¿Qué es esto? Va a ser la forma escrita, ¿sí? Que va a estar verificada por un funcionario, ¿sí? Esto es que para la realización de dicho acto jurídico se refiere a obligaciones que vamos a pactar, que van a ser necesarias en este acto jurídico y que van a quedar de forma escrita, ¿sí? Y van a estar verificadas por un funcionario, ¿sí? O autoridad judicial. En este caso, un ejemplo, si yo quiero formar una sociedad con otros sujetos, para un despacho contable o un despacho jurídico y lo queremos realizar legalmente ese acto jurídico, pues bueno, vamos a acudir ante un notario público, el cual le va a dar fe a ese acto jurídico, ¿sí? Eso es lo que se refiere a verificado por un funcionario, ¿sí? La sexta teoría es la ausencia de vicios. ¿Qué es esto? Que esas manifestaciones espontáneas no tengan una influencia negativa. ¿A qué nos referimos con esto? Que dicho acto jurídico no tenga y se encuentre sujeto por dolo, por errores, por chantajes, por vicios, Esto, pues, por ejemplo, en las cláusulas de un contrato, ¿sí? Igual si voy a comprar una casa y en el contrato manejamos ciertas cláusulas, igual la temporalidad, la forma de pago, la cantidad en la que me la están vendiendo. Entonces, si de repente ya a la hora de firmar yo veo ahí un pequeño error o un dolo en el cual me manejen otra cantidad, pues bueno, aquí ya hay esa influencia negativa, ¿sí? Ese dolo en esas cláusulas del contrato. Entonces, aquí se maneja que no haya esa ausencia que esté esa ausencia de vicios, ¿sí? Porque esta teoría de validez, pues bueno, se refiere a eso, que sea válido todos estos actos, que sean lícitos, ¿sí? Bien, ahora pasando ya a otro tema, vamos a ver lo que es la persona y la familia, ¿sí? Bien, persona y familia. Antes que nada vamos a ver qué es persona física, ¿sí? Bien, esta persona física, pues bueno, va a ser un individuo, un miembro, ¿sí? ¿Con qué? Con derechos y obligaciones que están en un ordenamiento jurídico. Por tanto, la persona física, pues bueno, va a ser un individuo o un miembro de una comunidad, de una sociedad, con derechos y obligaciones que van a estar determinados, ¿por qué? Por un ordenamiento jurídico, ¿sí? Un ejemplo de persona física, pues bueno, somos profesionistas, empleados, comerciantes, ¿sí? Ese es un ejemplo de persona física. Y bien, ahora vamos a ver a la personalidad y sus atributos de dicha personalidad. Bien, como primer término, ¿qué es la personalidad? Pues bueno, la personalidad son esos rasgos, esas cualidades y la manera de ser, ¿sí? Entonces, la personalidad es ese conjunto de rasgos y cualidades que configuran la manera de conducirse, de ser una persona, ¿sí? De que va a tener esas ciertas cualidades que la van a hacer diferente a los demás. ¿A qué me refiero con esto? Pues bueno, nuestros rasgos físicos, nuestro color de piel, nuestro color de cabello, nuestra edad, nuestra estatura, ciertas cualidades como cómo nos desenvolvemos, cómo caminamos, ¿sí? Todos esos rasgos físicos, todas esas cualidades, pues bueno, nos van a hacer diferente a los demás, ¿sí? Entonces, por eso cada quien tiene su propia personalidad, ¿sí? Ahora bien, esta personalidad está contemplada por atributos, ¿sí? Los atributos de la personalidad. En estos encontramos 5 atributos, ¿sí? Como primer atributo está la capacidad.
¿Qué es la capacidad? Pues es ese conjunto de recursos y aptitudes que tiene un individuo para desempeñar determinadas tareas, ¿sí? Esto se conoce como la capacidad de goce con la que cuenta cada individuo. Esa capacidad de goce es la aptitud para ser titular de derechos, pero también sujeto a obligaciones, ¿sí? Esa se refiere a la capacidad, esa capacidad de goce, esa capacidad jurídica, ¿sí? ¿Por qué jurídica? Porque ya vamos a tener derechos y obligaciones, ¿sí? Como segundo atributo está el estado civil de la persona. Ajá. Este estado civil, bueno, ¿a qué nos referimos con esto? Va a ser la situación jurídica concreta que se guarda en relación a la familia. Es el estado civil, ¿sí? Que tenemos con la familia y que puede ser de distintas calidades. Por ejemplo, de hijo, de padre, de esposo, de parientes por consanguinidad, ¿sí? Que son abuelos, tíos, tías. La otra es por afinidad. La afinidad va a ser esa correlación que hay con los demás miembros de la familia, que ya son de otras líneas consanguíneas, ¿sí? Y otra, pues bueno, por adopción. Entonces, ese estado civil de la persona es esa calidad que se tiene como con relación a la familia, ¿sí? A los demás miembros de la familia. Bien. El tercer atributo es el patrimonio. ¿Qué nos referimos con el patrimonio? Pues bueno, va a ser ese conjunto de obligaciones y derechos que son susceptibles a una valorización pecuniaria, ¿sí? Esto es que va a estar contemplado tanto por bienes muebles e inmuebles, y estos, pues bueno, tienen un valor económico, ¿sí? A esto se refiere al patrimonio, ¿sí? A ese atributo de la personalidad que va a contar con un patrimonio, ¿sí? El cuarto atributo es el domicilio. ¿A qué nos referimos con el domicilio? Pues bueno, es el lugar del que una persona reside habitualmente. ¿Con qué propósito va a residir habitualmente? Pues con el propósito de radicarse en él definitivamente, ¿sí? Los individuos pues constantemente estamos cambiando de domicilios, de estados, hasta de país, ¿no? No tenemos un domicilio fijo, pero llegamos a tener ese propósito de radicarme definitivamente en mi domicilio que estoy habitualmente, ¿sí? A eso se refiere a este atributo de la personalidad, al domicilio, ¿sí? Con el que contamos, con el que habitamos, pues habitualmente, valga la redundancia, pero tenemos ese propósito de estar definitivamente ahí, ¿sí? Bien, el quinto atributo pues es el nombre de la persona. Aquí ya los individuos vamos a contar con un nombre y con apellidos, ¿sí? Esto se refiere a que va a estar compuesto por él o los primeros nombres, ¿sí? En segundo término, pues el apellido paterno, y como tercer punto, pues el apellido materno, ¿sí? Esto se refiere a entonces a los atributos de la personalidad, ¿sí? Bien, pues enseguida vamos a ver que va a haber un principio y un fin de la personalidad, ¿sí? Como tema, principio y fin de la personalidad. Bien, el principio y fin de la personalidad. ¿A qué nos referimos con este punto? Bien, el principio de la personalidad, esto se adquiere al momento del nacimiento, ¿sí? Nuestro artículo 22 del Código Civil para la Ciudad de México refiere que la capacidad jurídica se adquiere al momento del nacimiento, pero también refiere que desde el momento en que un individuo es concebido va a estar ya bajo la protección de la ley, ¿sí? Entonces, este es ese principio de la personalidad, ¿sí? ¿Cuándo comienza?
comienza el momento de nacimiento, pero ya desde que uno es concebido, pues bueno, ya vamos a tener esa protección que nos da la ley, ¿sí? Bien, ¿y cuándo termina esa personalidad? El fin de la personalidad se va a perder con la muerte, ¿sí? Nuestro artículo 22 del Código Civil para la Ciudad de México refiere que la personalidad se pierde con la muerte, ¿sí? Esa capacidad jurídica que adquirimos en el nacimiento se va a perder al momento de la muerte, ¿sí? Ese es el tema del principio y fin de la personalidad, ¿ok? Bien, ahora vamos a ver qué es una persona moral. Bien, una persona moral, bueno, pues va a ser un grupo de personas con capacidades para ejercer derechos, de igual forma contraer obligaciones y que van a conformar una personalidad jurídica, ¿sí? Está contemplado en nuestro artículo 25 del Código Civil para la Ciudad de México y esa persona moral, pues bueno, va a estar formada por un nombre, un domicilio y un patrimonio, ¿sí? Entonces es eso, la persona moral van a estar formadas por un grupo de personas que van a estar asociadas y que van a ser reconocidas como instancia unitaria, ¿sí? Con capacidad para ejercer derechos, pero también para ser sujetos a obligaciones. Y con esto van a formar una personalidad jurídica, ¿sí? El artículo 25 nos va a señalar quiénes son personas morales. Bien, pues bueno, pueden ser las sociedades civiles, las asociaciones profesionales, las sociedades cooperativas, la nación, los estados, las sociedades civiles o mercantiles, las sociedades que tengan fin lícito, sí, que dichas empresas no tengan ese fin ilícito, sí, como sabemos hay empresas que se dedican nada más al lavado de dinero, entonces ya ahí están con un fin ilícito, entonces aquí de las sociedades que he mencionado, pues bueno, que todas se lleven a cabo con un fin lícito, sí, como por ejemplo asociaciones que son para fines políticos, científicos, artísticos, de recreo, todas las que estén señaladas por nuestra ley, que estén reconocidas por la misma ley, ¿sí? De igual forma, las personas morales extranjeras, siempre y cuando sus asociaciones o sus objetivos de dichas empresas tengan ese fin lícito, ¿sí? Entonces, también en cuanto a la persona física y moral va a existir una similitud, porque también se tienen un nombre, un domicilio y un patrimonio, ¿sí? Esta persona moral, pues bueno, va a estar contemplada por un nombre, ¿sí? Las asociaciones, pues bueno, ponen nombres a sus empresas, un domicilio, esto se refiere a un domicilio fiscal, ¿sí? Y en cuanto a persona física lo manejamos como un domicilio particular, entonces aquí en persona moral es domicilio fiscal y pues bueno, también va a estar contemplado por patrimonio, ¿sí? La persona moral también va a tener y contar con un patrimonio. Entonces, esto se refiere en cuanto a las personas morales, ¿sí? Ahora bien, vamos a partir a otro tema, el cual va a ser el registro civil y su funcionamiento. Bien, el registro civil. Vamos a ver qué es el registro civil, ¿sí? El registro civil va a ser una institución pública y su función va a ser la de documentar los datos y hechos del estado civil de las personas, ¿sí? Lo encontramos señalado en nuestro artículo 35 del Código Civil para la Ciudad de México. Por lo que entonces el registro civil, ¿qué va a ser? Va a ser esa institución pública que va a depender directamente del Estado y va a tener como función pues documentar los datos y hechos
que conciernen al estado civil de las personas. Ajá. Por ejemplo, si tienen actas de nacimiento, de matrimonio, etcétera. Ajá. Bien, pues en la siguiente clase vamos a ver qué nos señala el artículo 35 del Código Civil para continuar con este tema de registro civil. Sí, espero haya quedado claro los temas. Cualquier duda me la hacen saber. Sí, que tengan muy buen día y muchas gracias por su atención. Buenos días, grupo. ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Y bueno, retomando el tema de la clase pasada en cuanto a registro civil, bien, vamos a ver ahora que nos señala el artículo 35 del Código Civil para la Ciudad de México. Bien, aquí nos señalan que los jueces y juezas van a estar a cargo de autorizar las actas del Estado Civil de las y los mexicanos, asimismo también de los extranjeros que ya radican en nuestro país. Y bueno, al realizarse estos hechos o actos de que se trate, van a quedar en ciertas actas como actas de nacimiento, actas de reconocimiento, de paternidad, actas de adopción, actas de matrimonio administrativo, actas de concubinato, ¿sí? Y referente a estas actas que les menciono, pues bueno, también va a realizar la rectificación de dichas actas, ¿sí? Asimismo, también se va a hacer un levantamiento de una nueva acta de nacimiento para el reconocimiento de identidad de género, ¿sí? Esto con correspondiente al acta de nacimiento original, ¿sí? Entonces, en este punto, en cuanto a las actas de divorcio, encausado o express, bueno, no entra como tal un acta de divorcio, sino que en el mismo acta de matrimonio, en la parte de anotaciones, ahí se va a señalar la sentencia que ya emitió un juez de lo familiar sobre un divorcio incausado o express. Ahí se va a señalar el número de juzgado de lo familiar, la fecha de la sentencia, que ya quedó definitiva, esto es que ya causó ejecutoria, ¿sí? Entonces se va a hacer en el mismo acta de matrimonio. Hay algunos estados de la República que sí manejan actas de divorcio como tal, ¿sí? Bien, en cuanto a estos temas, aquí terminamos lo que es registro civil. Ahora bien, vamos a ver qué es la capacidad y la incapacidad y la diferencia entre estos dos conceptos. Bien, la capacidad va a ser ese conjunto de recursos, de aptitudes jurídicas sujeta a derechos y también a contraer obligaciones, ¿sí? Es esa capacidad de goce, esa capacidad jurídica para que seamos titulares de derechos y también para ser sujetos a obligaciones, ¿sí? Y que tenemos esa aptitud para llevar a cabo ciertos actos jurídicos. Ahora bien, la incapacidad más sin en cambio va a ser la falta de aptitud jurídica y por falta de esa aptitud jurídica, bueno, se va a requerir de un representante que puede ser padre o tutor para que los menores o incapacitados lleven a cabo ciertos actos jurídicos, ¿sí? Dentro de este punto de incapacidad, pues quienes entran, los sordomudos que no sepan leer y escribir, los menores de edad, los privados de razón o de determinadas facultades, los afectos a las bebidas alcohólicas y a las drogas, ¿sí? Bien, y aquí encontramos contemplado el artículo 131 del Código Civil para la Ciudad de México, ¿sí? ¿Y qué refiere este artículo en cuanto a la incapacidad? Bien, que una vez que las autoridades judiciales
declaren que se ha perdido o se ha limitado esta capacidad, pues para llevar a cabo ciertos actos jurídicos o administrar bienes, bien va a tener un término de 8 días para remitir al juez del registro civil una copia certificada de una sentencia ya ejecutoriada que ya realizó un juez de lo familiar, para que este juez del registro civil, una vez recibida esa copia certificada, bueno, va a hacer la anotación correspondiente en el acta de nacimiento o en el acta de matrimonio, ¿sí? Bien, entonces ese es el concepto de capacidad e incapacidad, y la diferencia pues es eso, ¿no? Aquí en la capacidad la tenemos esas aptitudes jurídicas, y en la incapacidad se pierde definitivamente o ilimitadamente, ¿sí? No es tan grave, ¿sí? Es leve, pero siempre se va a requerir de un tutor, ya sea padre o un representante legal para los menores de edad o incapacitados, para que se puedan llevar a cabo ciertos actos jurídicos. Aquí el incapacitado no pierde sus derechos, ¿sí? Sí puede adquirir derechos y puede ejercer obligaciones, pero siempre lo va a hacer por medio de sus representantes, ¿sí? Entonces, esta es la diferencia entre capacidad e incapacidad. Ahora bien, como siguiente tema vamos a ver las instituciones para la guarda de los incapacitados, ¿sí? Bien, en cuanto a este tema de instituciones para la guarda de los incapaces, guarda y protección legal. ¿Qué función van a cumplir estas instituciones? Pues bueno, van a amparar personal y económicamente a los menores e incapaces que están sujetos a la patria potestad de sus padres, ¿sí? Aquí en la primera institución para la guardia y protección de los menores o incapacitados, pues bueno, nos referimos a la primera, que es la tutela. En esta se va a constituir los menores y los incapacitados, ¿sí? Que van a quedar a cargo de un tutor. Aquí, cuando me refiero a los incapacitados, son los que tienen una incapacidad muy grave, ¿sí? Entonces van a estar a cargo de un tutor. Este tutor va a ser su representante para realizar determinados actos jurídicos, ¿sí? Pero para esto, este tutor va a requerir ciertas autorizaciones por parte de un juez, ¿sí? Para poder llevar a cabo ciertos actos jurídicos, ¿sí? No solo por el hecho de ser tutor puede hacer uso de los bienes o de otras bienes muebles o inmuebles del tutor, ¿sí? Entonces va a quedar a cargo este tutor de los menores o incapacitados, pero para requerir y llevar a cabo ciertos actos jurídicos va a requerir siempre de una autorización de un juez. Por ejemplo, va a necesitar la autorización de un juez para solicitar el internamiento del menor o incapaz en un instituto de salud mental o en un instituto de educación especial. Otra autorización que requiere es para transmitir o vender bienes o también empresas o joyas o objetos de arte o cualquier otro valor inmobiliario del menor o incapaz. Va a requerir también de autorización del juez para renunciar y aceptar derechos, ¿sí? Otra autorización para intervenir en la partición de herencia o división de cosas comunes, y asimismo para realizar ciertos gastos extraordinarios de los bienes del tutelado.
Otra autorización que va a requerir va a ser para interponer demandas, a menos que esta demanda sea en caso urgente, ¿sí? Otra autorización que va a requerir el tutor va a ser para solicitar préstamos, ¿sí? Y otra autorización va a ser la de poder realizar gastos extraordinarios en los bienes del tutelado, ¿sí? Entonces, para esto va a requerir la autorización del juez. En cuanto al tema de tutela, vamos a encontrar 3 tipos de tutela, ¿sí? La tutela testamentaria, la tutela legítima y la tutela dativa. ¿A qué nos referimos con la tutela testamentaria? Bien, esta tutela va a ser la que se establece en un testamento ante un notario público. En este testamento se va a señalar quién va a quedar a cargo del menor o incapacitado, ¿sí? A quién se va a designar como tutor. Entonces, una vez que llegue la muerte del testador, va a surtir efectos este testamento, va a surtir efectos a quien se quede a cargo como representante del menor o incapacitado, ¿sí? A esto nos referimos con la tutela testamentaria. La tutela legítima, esta va a ser conferida por la misma ley. ¿Por qué? Porque no hay una designación en un testamento, no existe testamento, o si hay un testamento y no hay la designación, entonces la va a hacer la misma ley y recae primeramente en los parientes más cercanos del menor y también de igual forma los que no les corresponde la patria potestad, ¿sí? Como tercer tipo de tutela, bueno, está la dativa. Esta también la establece el juez, ¿sí? A falta de la tutela testamentaria y a falta de la tutela legítima. Esta la establece el juez. Ajá, porque aquí se presupone que no existe un tutor testamentario ni tampoco parientes, ¿sí? Parientes para que se queden a cargo del menor o incapacitado. Entonces aquí el juez va a escoger de ciertas listas que ya elaboró el Consejo Local de Tutelas. De esas listas va a escoger a un representante, un tutor que designe para el menor o incapacitado, ¿sí? Entonces estos son los 3 tipos de tutela que existen, ¿sí? Ahora bien, vamos a ver el tema de la curatela. Ajá. En pues bueno, es igual queda a cargo de los menores, pero ya emancipados. Esto es que ya son tienen ya su autonomía libre, ¿sí? También los pródigos, ¿a qué me refiero con los pródigos? A los que son declarados incapaces para administrar sus bienes, ¿sí? Y aquí en esta curatela la incapacidad es leve, ¿sí? Y más en cambio en la tutela la incapacidad que se maneja es grave. Entonces aquí la incapacidad va a ser leve, ¿sí? Pero siempre se va a llevar a cabo la asistencia del curador para que estos menores o incapacitados puedan realizar determinados actos jurídicos en concreto, ¿sí? Y solo va a ser una asistencia y aquí en la tutela es una representación, ¿sí? Y bien, la tercera institución para la guarda de los incapaces es el defensor judicial. Este defensor va a intervenir cuando estén en riesgo de quienes ostentan la patria potestad. Esto es cuando se presupone que existe el riesgo de que las personas que ostentan la patria potestad, la tutela o curatela del menor o incapacitado, pues bueno, van a velar más por sus propios intereses que por los intereses del menor o incapacitado, ¿sí?
ya no tienen ese cuidado para ellos. Entonces, aquí un ejemplo podría ser cuando hay un conflicto de intereses en una herencia y en el reparto de la misma, pues bueno, quienes están más al pendientes y peleando son los que quedan, los tutores o los que quedan a cargo de patria potestad, ¿sí? Entonces, ellos tienen más interés en esa repartición de la herencia que en el interés del mismo menor o incapacitado. Bien, y este conflicto, pues bueno, por eso es que interviene el defensor judicial, cuando está en riesgo, ¿sí? Cuando se presupone que existe ese riesgo de quienes ostentan la patria potestad del menor o incapacitado. Bien, aquí en estos temas manejamos conceptos como la emancipación. Esta emancipación termina cuando el menor cumple la mayoría de edad, esto es a los 18 años, y cuando contrae matrimonio, ¿sí? La patria potestad es otro punto que manejamos, otro concepto en estos temas, y esta se va a considerar como un poder que se le concede a los ascendientes, esto es, a los padres, como un medio de cumplir sus obligaciones respecto a la educación y cuidado de sus descendientes, perdón, de sus hijos, ¿sí? Y solo por muerte de alguno de ellos o por haber incurrido en la pérdida de la patria potestad, pues bueno, pasa al otro padre, ¿sí? Y bueno, esta también se pierde al cumplir la mayoría de edad, se pierde la patria potestad. Bien, esto es en cuanto al tema de instituciones de guarda de los incapaces. Ahora bien, vamos a ver lo que son los derechos de la familia y el parentesco. Bien, en cuanto a este tema de derechos de familia y parentesco, primero, antes que nada, vamos a ver una pequeña reseña en cuanto a lo que es familia, ¿sí? Los grupos familiares siempre han existido, ¿sí? Han existido en todas las culturas a lo largo de nuestra historia, ¿sí? Y bueno, dieron origen a diversos tipos de familia que van a reflejar una gran variedad de contextos económicos, sociales, políticos y jurídicos, por lo que entonces así se constituye a la familia como una institución, ¿sí? Se ha considerado como la célula primaria de la sociedad, como se considera la familia como el núcleo inicial de toda organización.